En esta lección vamos a ver lo que es la regla del producto, ¿sí? Bueno, la regla del producto, ¿qué nos, qué nos dice la regla del producto? ¿Sí? Nos dice que la derivada de un producto o de una multiplicación de una función f de x por otra función g de x, ¿sí? Va a ser igual a la función f de x, ¿sí? Por la derivada de g de x más la función g de x por la derivada de f de x, ¿sí? Y vamos a empezar haciendo un ejemplo sencillo, ¿sí? ¿Cuál es la derivada? Vamos a demostrar un teorema. ¿Cuál es la derivada, ¿sí? Con respecto a x de 5x elevado al cubo, ¿sí? Bueno, aquí nosotros, ¿sí? Vamos a suponer, o más bien vamos a dividir esta multiplicación. Aquí es 5x al cubo, es lo mismo que tener 5 por, ¿sí? X al cubo, ¿sí? Esto es correcto. Entonces aquí tenemos dos funciones, f de x, que en este caso es una constante que no depende de x, pero es una función, ¿sí? Y tenemos g de x, ¿sí? ¿Qué nos dice la derivada o la regla del producto? F de x, entonces esto es igual, vamos a ponerlo aquí abajo, igual f de x 5 por la derivada de g de x. ¿Cuál es la derivada de g de x? Bueno, usamos la regla de la potencia y tenemos 3x cuadrada más g de x, que es x cúbica, por la derivada de f de x. En este caso la derivada de una constante es 0 por 0. Entonces x cúbica por 0 da 0 y se elimina. Y el resultado que nos queda? Nos queda 15x cuadrado, ¿sí? ¿Qué podemos deducir nosotros de esta regla del producto? Después vamos a aplicarla cuando f de x efectivamente es una función que depende de x. Un ejemplo sería 5x, ¿no? Más o menos, ¿sí? Aquí en este caso yo pongo una constante nada más para evidenciar un pequeño teorema por ahí, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a poner aquí que 5 por 3x al cuadrado sería 15x cuadrado, sería el resultado, ¿sí? Y llegamos entonces a un teorema que es el siguiente, que dice que la derivada con respecto a x de una constante por una función en x es igual a la constante por la derivada de f de x, ¿sí? Nosotros habíamos dicho aquí que tenemos el ejemplo 5x cúbica. Entonces aquí nosotros decimos, bueno, la derivada en x de 5x cúbica es igual a, ¿cuál es la constante? Pues sería 5 por la derivada de x cúbica. ¿Cuál es la derivada de x cúbica? 3x cuadrado. Y llegamos al resultado que sería 15x cuadrada, que es lo mismo que si aplicáramos la regla del producto cuando se da este caso especial, que aquí no sea f de x, sino sea una constante multiplicada por un g de x, ¿sí? Más adelante, en la próxima lección, vamos a ver cuándo, ¿sí? esta derivada ya es una función que depende de x, ¿sí? Pero vamos a ver otro pequeño ejemplo
¿sí? Utilizando la regla del producto. Vamos a borrar. Y vamos a ver aquí. ¿Qué pasaría aquí si yo tengo una función que sea 2x, que sería un f de x, y si yo tengo aquí un g de x que sea un, vamos, x cuadrado, ¿vale? Y me piden la derivada de la multiplicación f de x por g de x. Entonces yo tengo la derivada con respecto a x de 2x por x cuadrada. Aquí no debemos confundirnos. Lo primero que hay que hacer son operaciones algebraicas para reducir lo máximo que se pueda nuestras operaciones. Y aquí sería, esto es igual, x por x cuadrada sería x cúbica. Entonces sería lo mismo que 2x cúbica. Y aplicando el teorema que tenemos aquí, ¿sí? La derivada de una constante por f de x es igual a la constante por la derivada de f de x. Tenemos aquí una constante. La constante va a salir, sería 2, por la derivada de x cúbica, que sería por 3x cuadrado. Y el resultado va a ser 6x cuadrado. Más adelante vamos a ver otros ejemplos que involucren una f de x y una g de x que sea un polinomio, ¿sale? Pero para eso necesitamos primero ver la regla de la suma y la regla de la resta.